Bueno, aquí le vamos a hacer el ejemplo en una uña real de cómo vamos a colocar el tips. Nosotros siempre que vayamos a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de uña tiene nuestra clienta. Cuando yo voy a recibir una clienta a mi mesa, ¿qué es lo primero que hago? Comienzo a verle todos los deditos. ¿Por qué? Porque ella puede que tenga un dedo con uña convexa, puede que tenga el otro dedo con una uña cóncava, como puede que tenga todas las uñas planas. Una vez que yo identifico el tipo de uña, si ustedes se dan cuenta y yo le pongo la uña de ladito a ella, yo puedo determinar que ella tiene una uña totalmente plana, no la tiene hacia abajo, no la tiene hacia arriba. Ella tiene una uña totalmente plana y así me voy una por una y voy verificando. ¿Por qué? Porque hay personas que efectivamente sí tienen una uña diferente en cada dedito. Cuando voy a colocar el tips, como les había comentado en el video anterior, yo mido desde un lateral a otro lateral. Es la manera correcta, porque si usted mide el tips así, como lo hacen a veces muchas personas, se puede arriesgar de que cuando usted lo pegue de este lado le haga falta parte del tips. Ya se los voy a mostrar con otro más pequeñito. ¿Qué pasa si nosotros venimos y nos confiamos y medimos un tips de frente? Yo puedo decir aquí que este tips le calza si lo medimos de frente, pero cuando yo coloco mi tips correctamente, que es desde este lateral a este, mira cómo se nos ve parte de la uña sin tips. Ahora bien, yo también acostumbro a dejar la uña sin borde libre cuando voy a utilizar los tips. Me gusta limar esta zona, dejar la uña lo más rectita posible para poder colocar el tips. Me preguntaban, ¿cómo hago para que el tips me quede recto? En primer lugar, debes colocar el dedo de la clienta recto. Cuando coloques la pega, tienes que hacerlo con el dedo de frente a ti. La uña, la mano, el dedo, todo tiene que estar frente a ti. Y cuando coloques y pegues, tienes que mantener presionado hasta que la pega selle. Entonces yo voy a proceder a quitar con la lima esos piquitos fastidiosos que me van a entorpecer cuando yo los coloque. Me van a estar molestando y le pueden lastimar a ella el paroniquio cuando yo intente limarlo. Entonces, yo ya eliminé los piquitos, mido más o menos a qué altura. Yo lo voy a pegar más o menos a esa altura. Si se dan cuenta, es como que a la mitad de la línea que me trae ya mi tips. Yo a ella todavía no le he hecho la manicura drill, se la puedo hacer después de pegar los tips. Lo que sí hice fue quitar la capa lipídica con una lima, limpiar con alcohol y puedo proceder ahora a pegar mi tips. Coloco un poquito de pega. Traten de no colocar mucha pega, de que sea muy poca, o sea, lo justo y lo necesario. Pongo mi dedo recto, lo tengo que colocar rectito y mi tips lo tengo que colocar rectito. Yo igualmente a la hora de pegarlo, coloco mi lateral acá, llevo a mi otro lateral y lo ubico recto. De esta manera tiene que estar el dedito y de esa misma manera tiene que estar el tips. Si ven más o menos a qué altura de la uña yo lo pego, no lo pego ni tan en el medio, pero tampoco en la puntita de la uña. Trato de que esté a una posición, aparte de que lo estoy colocando recto, también estoy logrando de que él me quede totalmente anclado de los paroniquios. ¿Por qué? Porque lo ideal, el deber ser, es que el tips llegue a cada uno de los paroniquios de la uña. Sostengo, presiono un poco y me espero un ratito a que el tips seque, o que la pega seque, perdón. No hago mucha presión hacia abajo. Lo que les puede estar pasando a esas chicas que les está quedando el tip hacia abajo es que puede que estén haciendo demasiada presión. ¿Cómo vas a saber que estás haciendo demasiada presión? Porque aquí se te va a abrir un huequito, se te va a hacer como una burbuja de aire.
El tips tiene que estar correctamente anclado a la uña, no debe haber nada de aire entre el tips y la uña natural. Yo utilizo mis dedos y los coloco acá abajo como para tener un soporte y que el tips no se me baje mucho. Si se dan cuenta, cuando yo presiono, estos dedos de aquí abajo me ayudan a que el tips no se baje mucho. Me ayudan como a tener ahí un soporte, una pared, algo que me sostenga el tips para que no lo incline yo demasiado. Y yo puedo decir que ahí está mi tips correctamente pegado. Me llega a mi paroniquio de un lado, me llega a mi paroniquio de otro lado, está totalmente recto. ¿Por qué? Porque coloqué mi dedo recto y coloqué mi tips de forma recta. Utilicé mis deditos acá abajo para hacer presión y evitar que el tips se me vaya muy hacia abajo. Si ves, utilizas tus manos. Coloco el dedo índice debajo del dedo de la clienta y mis otros dedos para que me ayuden a sostener el tip. Si se dan cuenta, y con el dedo pulgar presiono para que no me queden burbujas de aire. Eso te puede ayudar muchísimo a evitar todo ese tipo de inconvenientes que se te presenten a la hora de pegar el tips. Si tú volteas la uña de la clienta, mira, te das cuenta que el tips está posicionado correctamente. No está para abajo y tampoco está para arriba. Porque eso lo tienes que tener muy en cuenta. Siempre ubica el dedo de tu clienta de lateral para que tú puedas verificar si pegaste el tip de manera correcta. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú coloques el tip va a quedar tu estructura. Dependiendo de si estás haciendo una uña cuadrada, coffin, almendrada, vas a cumplir correctamente con los parámetros de cada uña. A mí me gusta cerrarlos un poco antes de colocarlo, pero yo siempre cuando compro los tips trato de escoger los que vengan ya con su curva C. Siempre evito comprar tips que aquí sean rectos, no me gusta, me gusta que traigan su curva C. Ya les voy a hablar más adelante de cuál es la teoría de cada uña, la cuadrada, la coffin, la almendrada, porque para que ustedes puedan alcanzar un acabado muy bonito en sus uñas, tienen que saber mucho teoría, y yo creo que ahí es donde está la falencia de muchas manicuristas hoy en día. Por eso es que hay muchas estructuras que no están bien realizadas, porque les falta mucho conocimiento con respecto al cómo debe hacerse el proceso antes de iniciarlo. No después que ya está mal hecho, ¿cómo lo arreglo? No, durante el proceso, inclusive muchísimo antes de iniciar, tener esos tips presentes, como por ejemplo, cómo colocar el tip correctamente.